Mi nombre es Braulio, y la historia que les voy a contar es sobre el miedo a las pesadillas. Un miedo y una ansiedad de los que no podía escapar. Aquí va. Soy un paciente en un asilo psiquiátrico en el lado oeste de Nueva York. Es uno de los peores lugares en los que un paciente podría ser internado. He escuchado muchas cosas sobre este hospital. Te registran antes de que siquiera entres al edificio. La mitad de los pacientes aquí son realmente espeluznantes e inquietantes. Parecen como si no se hubieran bañado en días o tal vez incluso meses. Me asignaron al cuarto 154. Era un asilo psiquiátrico grande. El más grande en el que había estado. Me diagnosticaron depresión mayor, ansiedad y trastorno de ira. A menudo tenía que lastimarme, golpearme o cortarme una y otra vez debido a los problemas con los que he estado lidiando. Los he tenido desde que nací. Mis padres siempre me preguntaban por los cortes y moretones en mis brazos y cuerpo. Les decía que me había caído o que me había lastimado accidentalmente mientras me afeitaba, solo para quitármelos de encima. No quería decirles la verdad sobre lo que estaba pasando. Tenía 18 años cuando me enviaron al asilo psiquiátrico. Hice muy pocos amigos, pero había una chica a la que parecía gustarle. Nos sentábamos juntos en el almuerzo y hablábamos de nuestras vidas. Ella tenía sus propios problemas. Fue víctima de abuso, con sus propias luchas contra las enfermedades mentales y la depresión. Realmente podía sentir por lo que había pasado. Pasamos mucho tiempo hablando y conociéndonos mejor, pero había un paciente que realmente me daba escalofríos. Tenía cicatrices en los brazos y la cara, y parecía casi un monstruo. Hasta el día de hoy, ni siquiera sé su nombre ni nada de su historia. Todo lo que sabía era que era realmente peligroso. Lo asignaron a la habitación de al lado de la mía, y apenas podía dormir con él tan cerca. Hablaba con una voz profunda, y a veces hablaba en sueños. Les dije a las enfermeras, rogándoles que lo trasladaran a otra habitación en el piso de arriba, pero simplemente me dijeron que no le hiciera caso. Les dije, ¿cómo se supone que lo ignore cuando habla solo en medio de la noche? La enfermera simplemente respondió, lo siento, pero no puedo hacer nada al respecto, así que me obligué a dormir esa noche. A la mañana siguiente, durante el desayuno, me sacaron de mi habitación. Me sentí realmente incómodo porque el tipo de al lado me lanzó una mirada asesina en la cafetería como si estuviera planeando matarme mientras dormía. Conociendo su tipo de locura, simplemente lo ignoré. Me dije a mí mismo, es un asilo psiquiátrico. Va a haber gente que actúe de forma extraña o loca. Solo tengo que lidiar con esto. Pero más tarde esa noche, cuando intentaba dormir, lo escuché de nuevo. Se me encogió el corazón. Golpeó la pared entre nuestras habitaciones y dijo, sé quién eres. Sé cómo te ves. Intentaste ser mi amigo. Respondí, no lo conozco, señor, y ni siquiera sé qué decir. Estaba temblando, aterrorizado. Pensé para mí mismo, ¿qué me va a hacer este tipo? ¿Estoy siquiera a salvo en esta pequeña habitación? ¿Voy a sobrevivir la noche? Intenté dormir, pero el miedo realmente me mantuvo despierto. Al día siguiente, fui con las enfermeras para informar lo que había sucedido. Dijeron que lo vigilarían, lo que me hizo sentir un poco mejor, pero no lo volví a ver ni a saber de él hasta más tarde ese día en el almuerzo. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente inquietantes. Tenía un tenedor en el bolsillo. Mi corazón se detuvo. Pensé, este tipo me va a matar antes de que esto termine. Tengo que salir de aquí. Fui con las enfermeras y les conté sobre el tenedor. Lo buscaron, pero no encontraron nada. Probablemente no buscaron lo suficientemente bien, o tal vez lo había escondido en otro lugar. Esa noche estaba acostado en la cama tratando de dormir cuando se acercó a mi puerta. Luego dijo, ¿tienes miedo, Braulio? Deberías tener miedo. Luego se inclinó con el tenedor y me apuñaló en el pecho y los brazos. Grité pidiendo ayuda a las enfermeras, mi voz desesperada mientras la sangre brotaba de mis heridas. Finalmente llegaron corriendo, abrieron mi puerta y lo apartaron de mí.
Mi sangre estaba por todas partes. Estaba aterrorizado. Sabía que era capaz de lastimarme, y lo demostró en ese momento. El personal y las enfermeras me dijeron que lo estaban trasladando al Hospital Estatal de Virginia, a por lo menos 12.700 kilómetros de distancia, tal vez incluso más. Me aseguraron que ya no sería una amenaza. Gracias a Dios que ahora estaba lejos de mí. Mis días en este asilo psiquiátrico finalmente terminaron. Finalmente me iba a casa. Estoy muy aliviado y agradecido de haber sobrevivido a eso. Fue una época horrible estar allí. Llevo tiempo queriendo contar esta historia. Bueno, esto pasó hace poco más de una década, cuando era adolescente. Vivo en un pueblo pequeño en Nueva Zelanda, bueno, digamos en un pueblo similar a San José de Maipo en Chile. Cerca de mi zona, había un manicomio abandonado que cerraron por cosas como abuso de pacientes, etc. Está ubicado en lo profundo de un valle, lejos de la civilización, y los lugareños en ese entonces contaban historias de fantasmas y cosas así. Las historias iban desde fantasmas de verdad hasta antiguos pacientes que habían sido abandonados allí para morir y que regresaban para vagar por los pabellones. Básicamente, todos sabían que ahí pasaban cosas raras. En ese momento, el lugar estaba completamente cerrado y vacío, excepto por algunas cosas, y mucha gente había logrado entrar a los edificios tapiados, recorrer los pabellones, etc. De hecho, la piscina que usaban los pacientes en su día todavía la usaban personas con discapacidad. Hay un hombre muy extraño que vive allí y es como el cuidador del terreno. Todos sabíamos qué aspecto tenía. Algunos amigos y yo decidimos ir allí por diversión. Ninguno de nosotros creía en fantasmas y seguimos sin creer. Así que nos dirigimos al valle, encontramos unos arbustos para esconder nuestras bicicletas y dejamos a un amigo que no quería venir en la parte baja para que nos avisara por mensaje de texto si venía la policía o el viejo. Personalmente, tenía un presentimiento extraño sobre todo el asunto. Soy muy intuitivo, pero la sensación extraña fue creciendo, y a medida que avanzaba el día, terminó convirtiéndose en la sensación de que nos estaban observando. Llegamos a los edificios abandonados. Daban escalofríos, pero eran geniales. Estaban tapiados, pero mi amigo, que era bastante fuerte, logró arrancar algunas tablas y luego entramos. Era lo que esperarías de un manicomio abandonado al que mucha otra gente había entrado, muchas habitaciones, todas destrozadas. Ahora, lo único fantasmal que realmente sucedió fue en una habitación en particular. Nuestros celulares no tenían señal, pero en todos los demás lugares sí. No nos molestó mucho. Seguimos caminando un rato por el edificio principal, pero yo seguía sintiéndome raro. Entonces sonó mi celular. Era el amigo que dejamos abajo del valle, que nos decía que el viejo lo había encontrado y que le había dicho que había llamado a los carabineros y que iban de camino. El edificio principal tiene colinas arboladas detrás, así que corrimos hacia allí para escondernos. Saco mi celular para ver cómo está el amigo que espera abajo con el viejo extraño, pero no hay señal, así que nos escondemos entre unos arbustos y sigo sintiendo que nos observan. Pasan unos 15 minutos, y desde nuestro escondite vemos que ningún auto de policía ha pasado por delante del edificio principal todavía. Decidimos adentrarnos un poco más en el bosque y los arbustos e intentar caminar hacia el valle de al lado, y luego bajar todo el camino para no ir por el camino principal y encontrarnos con la policía y el extraño cuidador. De repente, nos encontramos con una extraña estructura que salía de la ladera. Imaginen una casa enterrada en la ladera, con solo el techo realmente visible, y el resto del edificio bajo tierra. Obviamente, pensamos que era extrañísimo, y aún más extraño, la única entrada y salida de este edificio parecía ser un pestillo en el techo. Como adolescentes curiosos, necesitábamos saber qué demonios había ahí dentro. Así que mi amigo fuerte intentó abrir el pestillo. Estaba cerrado o tan viejo y oxidado que no se podía abrir. Casi nos marchamos cuando decidimos que probablemente podríamos arrancar el techo de hierro corrugado y ver qué había dentro. Después de muchos intentos, lo conseguimos.
Estábamos todos arrodillados alrededor del agujero que habíamos hecho. Dentro estaba completamente oscuro. Discutimos sobre quién debía entrar. De ninguna manera iba a ser yo, pero jugamos a piedra, papel o tijera para ver. No tuve que entrar. Uno de mis amigos sí. Le ayudamos a bajar. No había escaleras ni escalerilla desde la puerta con pestillo. Cayó bastante y se torció un poco el tobillo. Solo podíamos oírlo en la oscuridad de abajo. Encendió la linterna de su celular. Por lo que podíamos ver desde arriba, eran 2 habitaciones separadas por un muro de hormigón. En la habitación que mejor veíamos, parecía haber una cama y una silla, y luego unas revistas viejas y unas latas de comida viejas, abiertas y consumidas. Mi amigo de abajo confirmó todo esto y también dejó escapar un enorme «¿qué demonios?», y luego nos lanzó una calavera humana. En ese momento, mi amigo estaba como «vamos, sácame de aquí». Así que todos bajamos las manos y le ayudamos a salir de allí. Gracias a Dios. En ese mismo momento, en los árboles más arriba de la colina, una gran rama cayó de un árbol. Les digo a mis amigos, sí, larguémonos de aquí. Así que seguimos nuestro plan original de caminar hacia el valle de al lado y bajar todo el camino por ahí. Encontramos por dónde debíamos ir y empezamos a bajar una colina que ya no tenía árboles ni arbustos. Era solo terreno agrícola con algunas vacas y ovejas. Bajábamos la colina en fila india. Yo iba al final de la fila. Siento una mano fuerte en mi hombro y me doy la vuelta como, ¿qué demonios? Hay un hombre de unos 40 años con ropa de camuflaje completa, con un rifle tipo Primera Guerra Mundial muy antiguo apuntando directamente a mi cara. Las armas no son tan fáciles de conseguir en Nueva Zelanda, no parecía normal en absoluto, y no era el mismo viejo que cuidaba el terreno. Entonces dice, ¿qué hacen aquí? Entonces decimos, solo venimos a explorar y a disparar nuestra pistola de balines. A lo que él responde, no, me están mintiendo. Les he estado siguiendo desde que dejaron sus bicicletas. ¿Qué estaban haciendo en la vieja cabaña de ahí abajo? ¿Para quién trabajan? Entonces decimos, ¿solo una vieja cabaña? ¿Es eso cierto? Él responde, soy yo el que hace las malditas preguntas. En ese momento, estábamos muertos de miedo, pero mi amigo fuerte, bueno, él no lo estaba. Sabía pelear muy bien cuando lo necesitaba, y también sabía algo de Kung Fu. Y en ese momento, estaba harto de que ese tipo nos apuntara con una pistola a la cara. Así que rápidamente agarró el arma y logró quitársela de las manos al hombre, y lucharon por ella un rato. Luego se cayó y rodó colina abajo, y nosotros salimos corriendo. Nos dimos la vuelta y miramos, y este tipo solo nos sonríe con maldad, y luego grita, si le cuentan a alguien lo que han visto, están todos muertos. Sé sus nombres. Y él nos esperaba junto a nuestras bicicletas. Era el viejo, alias el cuidador, y en realidad estaba esperando junto a nuestras bicicletas. El otro amigo que esperaba se había ido. Esta parte fue rara porque él y el otro tipo del rifle de camuflaje debieron tener walkie-talkies o algo así, porque el viejo nos dijo entonces, si alguna vez les vuelvo a ver por aquí, no se irán tan fácilmente. Y si hablan de lo que vieron, lo sabré y les encontraré. Sabemos sus nombres. Preguntamos, ¿qué has hecho con nuestro amigo? A lo que nos respondió, huyó y les abandonó. Probablemente esté con los carabineros en la entrada. Habíamos encontrado a nuestro amigo un poco más abajo, donde empieza la carretera pública, solo. A él también le apuntó con una pistola el viejo, así que huyó. Sin policía. No sé realmente cómo terminar esta historia, pero allí pasó algo muy raro. E incluso he visto al viejo en el supermercado años después de este incidente, y me dirigió una mirada muy extraña. Esto sucedió hace unas 2 horas. Estoy bastante alterado, pero en cuanto salí, lo primero que pensé fue publicar mi encuentro apenas llegara a casa. Así que aquí estoy. Para dar un poco de contexto,
soy estudiante de cine en la universidad, y mis amigos y yo estamos buscando nuevas locaciones para filmar nuestras películas. Hago películas de terror, así que todos los lugares que busco y exploro están abandonados. Anoche, mi grupo de amigos y yo decidimos revisar este hospital abandonado cerca de la universidad. Éramos 10 en total. Ellos ya habían estado allí y dijeron que era un gran lugar para filmar y que debería echarle un vistazo. Anoche fue la noche. Al llegar, tenía mi cámara Nikon DSLR con una luz LED portátil encima para explorar el lugar una vez adentro. No filmé nada del encuentro porque usualmente solo filmo el interior de estos lugares, pero tenía mi cámara y la luz encendida para iluminar el camino. Iba adelante por un sendero estrecho que conducía a unos muros que teníamos que escalar para llegar al techo del lugar, desde donde podíamos acceder a una de las habitaciones para entrar al edificio. Como llevaba mi cámara y mi mochila, estaba buscando otra forma de subir. Así que caminé un poco más por el sendero y comencé a notar mucha ropa, zapatos y cajas de cartón tiradas por la zona. Incluso había un saco de dormir vacío. Ahí supe que probablemente no estábamos solos y que era probable que nos encontráramos con alguien si hacíamos un movimiento en falso. Y vaya que sí. Uno de mis amigos que caminaba detrás de mí por el sendero notó una puerta a mi derecha. Estaba cerrada y supuse que estaba con llave y que no valía la pena intentarlo. Pero él ya tenía la mano en la manija y empezó a jalar. Miré y apenas se entreabrió, pero algo la sostenía desde adentro. Apunté mi luz LED hacia el interior y vi una camisa atada a la manija de la puerta y a otra parte de la habitación, actuando como un cerrojo. Pero mi amigo, siendo como es, tiró de nuevo y arrancó la camisa, y la puerta se abrió de golpe. Adentro había alguien durmiendo en una especie de mesa o sofá, junto con un grupo de personas de aspecto aterrador sentadas junto a una luz dentro de la habitación. Todos se detuvieron y nos miraron fijamente. En el breve vistazo que pude dar, mi amigo dijo, «Mierda, salgamos de aquí», cerró la puerta de golpe y pasó corriendo junto a mí. Yo me quedé allí un poco tembloroso, casi sintiendo que debía disculparme, pero lo seguí. Mis otros 8 amigos ya estaban en el techo en ese momento, preguntando qué pasaba, y simplemente corrimos por nuestras vidas fuera del área. Escuché la puerta y el sendero abrirse, pero no podía mirar atrás. Desde allí, mi amigo y yo volvimos a una parte más alta del área, lejos de cualquier entrada que condujera al hospital. Hay un pequeño hueco que puedes saltar para llegar a uno de los techos de los edificios en los que estaban mis otros amigos. Unos 4 de ellos nos siguieron y saltaron, listos para salir de allí, pero los otros se quedaron en el techo y nos observaron, inmóviles como estatuas. Los miré, un poco confundido por lo que estaban mirando, y comencé a oír un metal arrastrándose sobre el concreto. Me di la vuelta y vi a un hombre de aspecto demente, tal vez de 20 y tantos años, arrastrando un bate de béisbol con clavos en el extremo. Caminaba hacia nosotros mientras arrastraba el bate por el concreto, actuando como Negan de The Walking Dead. Se me heló la sangre. En ese momento, apagué mi luz y lo único que brillaba era la luz de la luna. Mantuve la mano en mi navaja, tratando desesperadamente de pensar en algo que hacer si empezaba a golpear, pero sabía que no saldría vivo si intentaba algo. Además, tenía que cuidar mi cámara. Se acercó a nosotros y lo primero que dijo fue, «Van a querer mantener esa luz apagada». Y todos guardaron silencio. Yo estaba prácticamente temblando. Luego empezó a dar vueltas a nuestro alrededor y dijo, «Ustedes nunca van a volver aquí, ¿verdad?». Pasó junto a mí, vio la cámara, levantó el bate y dijo, «¿Y vas a guardar la cámara?». Yo apenas dije, «Sí, está apagada». Miró a mis amigos que observaban desde el techo al otro lado del hueco, los señaló y dijo, «Salten». Permanecieron en silencio. El tipo repitió, «Salten ahora mismo, corran y salten, lo lograrán». Tengan en cuenta que el hueco no se veía tan mal, pero la caída era fatal si no lograbas el salto, y mis 4 amigos estaban mirando hacia abajo con miedo. Uno de ellos dijo, «No creo que pueda hacerlo». Y el tipo Negan respondió, «Corre y salta, ahora, o te arrepentirás». Así que mi amigo retrocedió, corrió y apenas logró el salto. De ahí, uno por uno, los otros 3 saltaron.
Todo mientras el tipo Negan estaba parado justo detrás de nosotros con su bate, arrastrándolo por el concreto. Una vez que todos cruzamos, nos dijo, nunca volverán aquí, ¿entienden? Nos disculpamos torpemente y corrimos de regreso a nuestros autos en la distancia. Subí a mi auto, miré hacia atrás y él seguía allí parado, observándonos con su bate mientras nos alejábamos a toda velocidad. Siendo realistas, probablemente podríamos habernos unido como grupo si hubiera pasado algo malo, pero quién sabe quién más estaba allí. Lamentablemente, el hospital está descartado de ahora en adelante, pero seguiré buscando locaciones interesantes. Lo que más me asustó fue lo intrépido y perturbado que se veía este tipo. Definitivamente había visto cosas y sin duda había usado ese bate antes con alguien más. Parecía un asesino. Era un asesino, y fue su calma lo que realmente me impactó. Definitivamente una lección aprendida, pero de todos modos, al tipo Negan, espero que no nos volvamos a ver. Actualización: acabo de despertar para una clase a las 8 de la mañana y voy a llamar a la policía en cuanto salga. Nuestra primera idea no fue llamar a la policía porque se suponía que ninguno de nosotros debía estar allí, especialmente tan tarde en la noche, pero aún así, los contactaré. Ahora, esto es algo de lo que realmente quiero hablar para asegurarme de que todos sean precavidos y mantengan la cabeza fría en todo momento. Para dar contexto, vivo en medio de la nada en Canadá. Era un pueblo viejo con bastantes edificios abandonados por la falta de residentes. Mis amigos y yo estábamos hartos de la falta de entretenimiento, así que decidimos explorar estos edificios. Antes de la experiencia que estoy a punto de contarles, nunca nos había pasado nada demasiado loco. O sea, a veces veíamos un poco de líquido parecido a sangre, y encontramos un pentagrama en el suelo, seguramente hecho por alguien que había estado allí antes, pero nada grave. Hasta la última vez que fui a explorar edificios abandonados. Cuando era más chico, iba a una guardería que era parte de un hospital psiquiátrico. Una combinación extraña, lo sé. Cerró por falta de pacientes y niños en la guardería. Decidí volver allí con mis amigos hace unos años. Para que se ubiquen, tenía 15 años cuando esto sucedió. La mayoría de mis amigos tenían la misma edad. Cuando llegamos, era bastante cliché. Había niebla, estaba bastante oscuro y caía una ligera llovizna. Fuimos a la puerta principal, que estaba cerrada con candado. Decidimos ayudarnos mutuamente a saltarla, e hicimos un montón de ruido al hacerlo. Nos reíamos y bromeábamos todo el tiempo, sin sospechar lo que estaba por venir. Examinamos el pequeño parque infantil con las linternas que llevábamos, pero incluso con ellas, nuestra visibilidad era bastante limitada. Decidimos entrar al edificio en ruinas. Cristales rotos y tierra crujían bajo nuestros pies al entrar a la sección de la guardería. Todavía había viejos bloques de Lego, astillas de madera de muebles rotos, viejas muñecas rotas y juguetes esparcidos por todas partes. Cuanto más avanzábamos por la guardería, más silenciosos nos volvíamos, hasta que lo único que podíamos oír era el crujir de la tierra bajo nuestros pies. Encontré unos crayones y un recipiente de plástico en la esquina de la habitación. Me acerqué a recogerlos, cuando de repente oímos un fuerte estrépito proveniente de detrás de una puerta metálica que conducía a la sección del hospital psiquiátrico. Mis amigos y yo nos miramos. Éramos un grupo de 5. La mayoría eran muy audaces y arrogantes. Nos miramos cuando mi amigo Braulio sugirió que fuéramos a ver de dónde provenía el sonido. Personalmente, no me gustaba mucho la idea, pero con mi grupo de amigos, no había forma de que nadie se negara a algo así. Nos amontonamos en la puerta y la abrimos. Estaba oxidada y pegada al suelo, así que nos costó abrirla. Al entrar, el olor metálico y a humedad se intensificó, con un toque de algo más que no pude identificar en ese momento. Entramos. Nuestras linternas apuntaban en todas las direcciones, con Braulio liderando el grupo. Los pasillos eran estrechos, y a la izquierda y a la derecha había puertas metálicas, algunas abiertas. Me sentí un poco claustrofóbico y me costaba respirar. Mientras continuábamos,
Braulio iluminó una habitación con su linterna y retrocedió. Todos dejamos de caminar mientras Braulio entraba lentamente en la habitación. ¿Qué pasa?, le pregunté. Creí ver a alguien aquí. Pero ahora todo parece estar bien. Para ser honesto, pensé que solo estaba jugando con nosotros para aumentar nuestra ansiedad, pero en retrospectiva, creo que fue completamente sincero. Salió de la habitación y seguimos adentrándonos en el hospital psiquiátrico, cuando otro amigo nos dijo rápidamente que nos detuviéramos. Nos detuvimos y escuchamos, y a lo lejos, oímos el sutil golpeteo de unos pasos que resonaban por el pasillo. Todos nos miramos con miedo en los ojos. Braulio siguió caminando hacia los sonidos. Consideramos regresar por un breve segundo sin Braulio, preguntándonos si habría algún fantasma o algo en el edificio, pero no podíamos dejarlo solo. Cuanto más nos acercábamos, más sentía que me estaban observando. Finalmente entramos en una habitación a la derecha que olía a carne podrida. Delante de nosotros había un venado muerto. Sus entrañas estaban esparcidas por todo el suelo, manchando el cemento. Uno de mis amigos, que tenía un estómago muy delicado, vomitó en el suelo. Fue entonces cuando oímos susurros. Braulio iluminó la esquina de la habitación con su linterna, donde un hombre con el pelo corto estaba de pie con la cabeza gacha. Llevaba una camiseta verde brillante manchada con lo que supongo que era sangre y pantalones beige rotos. No tenía calcetines y sus pies parecían dañados. Se movía espasmódicamente y seguía murmurando incluso después de que lo vimos. Lo miramos fijamente durante 30 segundos antes de que hiciera su primer movimiento real. Entonces levantó la vista hacia nosotros con una sonrisa inquietante que nos dio escalofríos. «Vinieron al festín», dijo, cada palabra con una inflexión y energía inquietantes. Eso nos hizo perder el control y salimos corriendo de esa habitación de regreso a la guardería. La puerta seguía abierta, e intentamos cerrarla de golpe, pero el óxido y el peso de la puerta casi la mantenían abierta. Hicimos fuerza entre tres para cerrarla, y justo antes de hacerlo, todavía podía ver la silueta del hombre observándonos, sus dientes eran el único rasgo humano que podía distinguir. Nos sentamos detrás de la puerta metálica recuperando el aliento por un segundo, mirándonos unos a otros para confirmar que todos habíamos visto lo mismo. Después de unos momentos de respiración agitada, oímos un ligero golpeteo en la puerta. Fue entonces cuando decidimos que era hora de irnos. Salimos corriendo del lugar y corrimos a casa. Un año después de nuestra visita, la policía regresó para hacer una búsqueda rutinaria de la zona, y encontraron al hombre. Se dijo que este tipo solía ir al hospital psiquiátrico antes de que cerrara. Se escapó del centro al que lo transfirieron y sobrevivió gracias a la fauna del lugar. Cuando la policía lo detuvo, tenía una serie de enfermedades por comer carne cruda. Su estado mental era mucho peor que antes. Hubo rumores de que mató a alguien en el bosque mientras buscaba comida, pero no se ha confirmado nada. En fin, amigos, tengan cuidado, especialmente en zonas peligrosas como edificios abandonados. Ya saben, como un hospital psiquiátrico. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.